Bien, entonces, como le comentaba, el día de hoy lo que vamos a hablar va a ser en relación a las pruebas usadas en este contexto de la pandemia, de la enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2 y conocido también con el nombre de COVID-19, ¿no? Esta primera gráfica es una gráfica que generalmente les estaba hablando hace un momento. Cuando tenemos al virus, pues que el virus que nos llega a infectar, este virus produce una infección, ¿no? Una enfermedad sobreagregada que puede desencadenarse en una recuperación o en una muerte. Cuando uno tiene la infección, la enfermedad, la recuperación o la muerte, tiene una serie de análisis que se puede desarrollar para poder llegar a diagnosticar qué es lo que quiere saber uno, ¿no? Por ejemplo, en la parte epidemiológica, nosotros tenemos las pruebas moleculares, las pruebas de anticuerpos. En la parte de diagnóstico, ahora la nueva resolución que ha salido, que menciona el diagnóstico, la prueba molecular. Cuando uno está en etapa de enfermedad, tenemos otros exámenes, como por ejemplo el dímero, ¿no? La ferritina. Y cuando uno ya ha salido de la enfermedad, tiene los anticuerpos, ¿no es así? Para poder ver cuánto tiempo ya la persona ha tenido la enfermedad, si todavía tiene inmunidad. Entonces, todo esto está relacionado al laboratorio, tanto en la parte intrahospitalaria como en la parte extrahospitalaria. Bueno, el virus es un virus ya muy conocido, se ha hablado bastante de él, es un coronavirus que tiene ciertas características, ¿no? Tiene un periodo de incubación, es un periodo donde está ahí escondido, de más o menos de 5 a 6 días. Luego tenemos un periodo donde se le detecta, generalmente 1 o 3 días antes de que inicien los síntomas, ¿no? Tenemos otra característica que es la carga viral. Algunas personas tienen una alta carga viral, otras personas tienen una baja carga viral, ¿no? Esas son las características que nosotros debemos tener y también tenemos que conocer que esta enfermedad muchas veces tiene una baja infección. ¿Y por qué tiene una baja infección? Puede deberse al número de días de contagio. Cuando una persona tiene muchos días de contagio, la posibilidad de transmitir el virus es cada vez menos. Hay personas que tienen mucha carga viral y hay personas que tienen poca carga viral. Y hay otras personas que desarrollan rápidamente anticuerpos y otras que desarrollan lentamente anticuerpos. Entonces, son algunas de las características que pueden disminuir la infección. Esta resolución es la resolución ministerial 905, que aprueba la Directiva Sanitaria 122, que es la Directiva Sanitaria de Vigilancia Epidemiológica. Esta ha salido el 3 de noviembre. Uno de los principales objetivos de esta directiva es establecer los procesos, ¿no? Establecer lineamientos y procedimientos para la vigilancia epidemiológica. Dentro de eso, ver, por ejemplo, a nivel general, a nivel hospitalario o a nivel de defunciones. Entonces, este procedimiento de vigilancia es la actual, es la que debemos nosotros guiarnos y con la cual debemos seguir. Esta directiva nos habla a través del anexo 3 de dos formas de poder llevar nosotros las pruebas de diagnóstico del laboratorio. Ante un caso sospechoso, nosotros, si estamos en un paciente con síntomas, los primeros 7 días nosotros debemos utilizar las pruebas moleculares o las de antígeno. Si sale positivo ya sería un caso confirmado y si sale negativo, esa potestad del médico tratante realizarle una segunda prueba, ¿no? Acá prima bastante lo clínico. Pero si ya tenemos más de 7 días, es un paciente que muchas veces quizás ni ha presentado síntomas, entonces se podría trabajar con prueba serológica y para detectar anticuerpos. Si salen los anticuerpos positivos, se confirma el caso, pero si los anticuerpos salen negativos, es potestad del médico solicitar una segunda prueba. ¿Está bien? Entonces estamos hablando con esta directiva que ahora ya tenemos caso confirmado sintomático y caso de infección asintomática, ¿no? Los casos sintomáticos se debería trabajar bastante mediante pruebas moleculares y los casos asintomáticos como estudios de prevalencia con pruebas de serología. Ahora, hay una forma, una ficha de notificación cuando uno tiene un resultado positivo, que es en esta directiva sanitaria, nos habla del anexo 1, donde están todos los datos que uno tiene que llenar,
Y fíjense, a diferencia del anexo que se incluía en el SIS-COVID, donde el laboratorio solamente tenía un pequeño párrafo, en esta ficha de investigación epidemiológica sí tenemos la posibilidad de poner la prueba molecular, la prueba antigénica y la prueba serológica, ¿no? Tanto con su resultado positivo o negativo. Y la primera prueba, o la segunda, o la tercera prueba. Además, nos mencionan de que esto debería ser, esta ficha de identificación debe ser registrada en este link. Y este link nos lleva al link del CDC, ¿no? Entonces, acá en este link del CDC, nosotros deberíamos poner todos los casos positivos a través, pues, de un usuario y contraseña que debe tener cada entidad, ¿no? Cada IPRES. Entonces, estas fichas con su resultado de molecular, de antígeno o prueba serológica debería ser registrada en el CDC. Bien, entonces enfocándonos un poco a la exposición que nos toca, dentro de las pruebas diagnósticas que vamos a estudiar, tenemos dos grandes grupos, las pruebas virales y las pruebas serológicas, ¿ya? Acá no pongo yo molecular y rápida, ¿por qué? Porque esas son subcategorías. Entonces, pruebas virales detectan virus y pruebas serológicas detectan anticuerpos. Dentro de las pruebas moleculares, existen variedades de pruebas moleculares. Ya vamos a mencionarlas un poco para que tengan en cuenta de qué estamos hablando. Pero todas cumplen casi la misma metodología. ¿En qué consiste la metodología? Es en extraer el genoma del RNA. Entonces, se extrae este genoma, ¿no? Y luego se amplifica y luego se identifica. ¿Está bien? Entonces, acá la metodología de una prueba molecular es agarrar el RNA para poderlo estudiar. Y siempre es bueno estudiarlo juntamente con una de estas dianas, que son estructuras externas del virus. Puede ser, por ejemplo, con una envoltura, puede ser con la proteína S o Spike, con cualquiera de ellas, entonces eso hace que el diagnóstico sea mucho más fidedigno. ¿Está bien? ¿Cuál es la indicación para usar una prueba de tipo molecular? Identificar casos. Ahora incluso mencionó el ministro que recién ha juramentado que se va a enfocar bastante en pruebas moleculares porque la idea es identificar los casos para evitar que se propague la enfermedad, ¿no? Aislarlos, llevarlos a un aislamiento determinado, rastrear a todos sus contactos y racionalizar medidas de control de infecciones. Entonces, estas son las principales indicaciones que tiene una prueba molecular. ¿Cuál es la utilidad? Fíjense, este gráfico es muy bonito, muy importante. Está separado por números. El número 1, 2, 3 y 4. El número 1 es la etapa donde no se detecta nada. ¿Está bien? Es una etapa de no contagio o una etapa nueva, nativa. ¿Está bien? En esta etapa es la etapa donde generalmente la persona recién se ha contagiado y está en periodo de incubación. Entonces, si en esta etapa de periodo de incubación yo le quiero hacer una molecular, me va a salir el resultado probablemente negativo. ¿Está bien? Entonces, la persona sí, pero yo he estado en contacto con alguien con COVID hace 2 días y me ha hecho una molecular y me sale negativo, ¿no? Entonces, es porque está en esta etapa número 1. Recién en la etapa número 2 es donde se detecta la prueba molecular, ¿no? En la etapa número 2, generalmente cuando está en el día de inicio de enfermedad o 2 días antes, hasta aproximadamente 7 días después de inicio de enfermedad. Entonces, esta etapa 2 es una etapa infecciosa, es acá donde nosotros vamos a encontrar las pruebas moleculares positivas. Pero todavía puede salir saliendo positiva la prueba, pero ya no está en una etapa de infección, sino es una etapa ya finalmente de degradación. ¿Por qué? Porque como todo organismo, el virus también muere y puede tener todavía su RNA presente, pero no significa que sea contagioso. Entonces, el día 10, el día 11, el día 12, puede estar saliendo todavía el resultado de la prueba molecular positiva, pero no significa que ya esté en un periodo de infección. Está más o menos en la etapa 3, ¿es así? Bien, como dice acá, la etapa 3 es una infección tardía, no contagia, porque está por debajo del umbral de infección. Acá nos detenemos un poco para poder comentarles en relación a las pruebas moleculares. No todo lo que brilla es oro,
sea, no necesariamente todos los laboratorios que están haciendo pruebas moleculares tienen una alta sensibilidad y especificidad para detectar el virus, o sea, para detectar el ARN del virus. Eso va en función a la metodología que se utiliza, ¿está bien? Hay equipos, no voy a decir la nacionalidad ni tampoco la marca, pero son equipos muy potentes que te detectan por una cantidad de copias sumamente baja y te pueden decir si tiene el virus. Y hay otros equipos que necesitan gran cantidad de copias de virus para recién decir que tiene la enfermedad. Por eso que muchas veces dicen, me he hecho la prueba molecular, estaba con síntomas y no me han detectado. Habría que preguntar qué tipo de equipo lo están utilizando, ¿no? Eso se llama básicamente la carga viral infecciosa. Por eso que es muy importante cuando uno hace exámenes moleculares, cuando uno está controlando exámenes moleculares, o cuando uno va a tomar un servicio o va a hacer una auditoría de laboratorios de biología molecular, ver si tienen procedimientos. ¿Está bien? No es lo mismo tomar una prueba molecular con solamente un hisopado nasofaríngeo. Se recomienda que se debería utilizar el nasofaríngeo y el orofaríngeo. ¿Por qué? Porque al sumar los dos, la posibilidad de encontrar el ARN virus es mayor. Si yo solamente le hago nasofaríngeo, me sale negativo, la segunda indicación es hacerlo orofaríngeo. Pero ¿para qué vas a perder tanto tiempo? Hazlo mejor los dos juntos y de esa manera tienes la posibilidad de hacer un buen examen. Otra cosa es tener tus procedimientos escritos, ¿no? Por ejemplo, quién toma el hisopado, en qué momento lo toma, ¿no? ¿Cuál es la técnica de tomar hisopado? En esta resolución 905, dentro de la directiva 122, te da el procedimiento de cómo se debería tomar un hisopado. ¿Cuál es el transporte? Porque muchas personas, hay veces, se toman las pruebas moleculares en su domicilio, se toman las pruebas moleculares en los trabajos, los hisopados, y luego, pues, el laboratorio que lleva las muestras a veces no lo tiene a una temperatura determinada, no es así. El almacén o el vehículo de transporte, que podría ser un cooler, a lo mejor es un Tecnopor que está recalentando el producto y el resultado va a ser inadecuado, ¿no? Es un control de calidad. Hay que ver también cómo se está transportando esas muestras. ¿Qué volumen, no? A lo mejor la persona estuvo apurada, tomó un hisopado y solo sacó, no introdujo hasta la parte nasofaríngea y entonces no está sacando más que moco, no está sacando pues lo que uno normalmente necesita, ¿no? ¿Qué interferencias hay? ¿No? Pues a lo mejor la persona que está a la que se le va a sacar el hisopado está con un resfrío, ¿no? Y está con gripe, está con los flujos abundantes, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que medir, ¿no? Para poder sacar la muestra. Y ver, pues, si el equipo está calibrado, ¿no? A lo mejor el equipo que estamos usando es un equipo que no ha tenido sus calibraciones. Acuérdense de que si bien es cierto, todo equipo tiene que calibrarse anualmente, pero si el uso es por encima de lo normal, debería calibrarse 2 o 3 veces al año. Si han pasado más o menos 8 meses desde el inicio de la enfermedad y los equipos moleculares no se han calibrado, a lo mejor estamos teniendo resultados inadecuados. Esto nos lleva a los siguientes puntos críticos, ¿no? Por ejemplo, el resultado ha salido falso negativo. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué puede haber salido un resultado falso negativo? Si ustedes se fijan en este gráfico, tenemos como una pequeña loma, ¿no es así? Esta es la loma de la infección. Si yo le tomo días previos, lo más probable es que me salga negativo. Entonces, es un falso negativo. Una persona que tiene la enfermedad, pero su resultado ha salido negativo. O a lo mejor estoy tomándole cuando ya la enfermedad está en un declive, pero todavía sigue siendo infecciosa, pero está en el declive. También va a salir un falso negativo. ¿Está bien? Entonces pueden haber errores manuales para un falso negativo, las interferencias, la muestra puede ser inadecuada, el periodo de ventana que estamos mencionando no es el periodo adecuado de toma, o una validación inadecuada, o una mala carga viral. Entonces nos puede dar resultados falsos negativos. Así como hay falsos negativos, también nos pueden salir falsos positivos, o sea, resultados positivos de gente que no lo tiene, ¿no? Y esto generalmente por contaminación cruzada. ¿Qué significa contaminación cruzada? Que a lo mejor la persona se equivocó de muestra, no lo codificó bien, o sea, una mala muestra, interferencias también, errores manuales, que son, o formas, pues, ¿no? Inadecuadas también,
resultados o de transporte que pueden llevar a un error en el diagnóstico. Todo esto al final trae consecuencias, ¿no? Tanto un vuelve a hacer el examen en otro laboratorio, comienza a tomar medicamentos, se automedica, se hospitaliza innecesariamente, ¿no? Entonces es un riesgo financiero que al final no solamente es individual, sino también puede ser empresarial, ¿no? Cuando las empresas a veces asumen estos costos. Y el riesgo psicológico, pues porque al final esta persona tiene problemas, ¿no? Aislamiento, tiene que estar en su casa, en un lugar donde a veces no existe pues muchas habitaciones, ¿no? Se tiene que ir a un hospedaje, trae consigo problemas psicológicos por resultados falsos positivos. ¿Cuáles son las indicaciones que debemos tener en cuenta en la prueba molecular? La indicación clínica, como lo dice la resolución ministerial 905, se debe utilizar en personas sintomáticas de menos de 7 días, ¿no? Y cuando tenemos pues preasintomáticos o levemente sintomáticos y que han estado muy expuestos a casos positivos. O en algunos casos ahora para los viajes, ¿no? Ahora los viajes están pidiendo, por ejemplo, que tenga su prueba molecular cuando esta persona es asintomática y también para el alta hospitalaria. Entonces, ahora ya hay una indicación clínica y una indicación epidemiológica para tomarse una prueba molecular. Y siempre cuando tenemos un paciente con problemas respiratorios o grupo de riesgo y tiene síntomas, aunque sean muy leves, deberíamos tomarle una prueba molecular como indicación principal. Hace un rato les hablé de que existen tipos de pruebas moleculares, ¿está bien? A veces esto lleva mucho a confusión. A veces la sobrepropaganda, la sobredimensionamiento de algunos productos lleva a confusión y también lleva a errores. Por ejemplo, la prueba molecular, que es muy conocida, que se hace en muchos laboratorios especializados y de gran renombre, es la prueba de amplificación de ácidos nucleicos. Mejor dicho, ¿qué hacen? Agarran el ARN, lo llevan, una transcripción y luego lo comienzan a amplificar y lo comienzan a evaluar. Eso es todo un procedimiento, tiene varias etapas, tiene pero mucha de especialización y la gente que maneja estos equipos y que realizan estos procedimientos es gente muy preparada, ¿no es así? Luego tenemos el Expert. Miren, fíjense, el Expert es este equipito pequeño. Es un equipo portátil que nos permite hacer los análisis, ¿ya? Y solamente con cartuchos. O sea, uno compra el cartucho, lo introduce al Expert y también puede tener una prueba molecular de COVID. Y la famosa RET LAMP, que sería la prueba rápida LAMP o la prueba molecular rápida que le dicen, ¿no? La LAMP, la que está produciendo el INS. Entonces, esos son los tipos de pruebas moleculares. Ellas no necesariamente capturan la cantidad de copias adecuadas. Algunas son, por ejemplo, algunas son mucho más sensibles. Por ejemplo, un equipo molecular de una nacionalidad extranjera que puede identificarte a 25,000 copias y hay otras que te pueden identificar a 125,000 copias. Entonces, el diagnóstico que sale de esta prueba molecular no solamente va en función de qué es molecular o no, sino también de qué tipo de equipo estás utilizando. ¿Es así? Por eso que hay equipos que solamente con el hisopado nasofaríngeo te pueden dar un resultado muy acertado. Y hay otros que necesitan hacer hisopado nasofaríngeo y hisopado orofaríngeo, ¿no? Siempre se debe coger siempre 2 dianas virales, o sea, aparte del ARN, se tiene que conseguir, por ejemplo, una proteína estructural para poder hacer el diagnóstico. Y como yo les decía, el hisopado nasofaríngeo se utiliza bastante, pero lo recomendado, y no se hace porque es un procedimiento ya intrahospitalario, es a nivel de una broncofibroscopía. Ahí sí tendríamos una excelente muestra, pero hacer broncofibroscopía de manera general es imposible, ¿no?
Pero también se podría hacer, por ejemplo, tomar muestras de heces para los análisis, solo que la sensibilidad y especificidad es muy baja. Bien, ¿cómo se interpreta un resultado? Si yo tengo un resultado molecular positivo, nunca debo asegurar al 100% que esta prueba es una prueba positiva. ¿Por qué? Porque hemos visto que existen casos falsos positivos, ¿no es así? Entonces, debemos siempre decir, es una prueba presumiblemente dada. Bien, siempre correlacionarlo con la parte clínica. Y si me sale negativo, tampoco puedo decir que esta persona no tiene el COVID, porque ustedes saben que hay periodos de ventana. Entonces, en este momento no presenta. Por eso que siempre lo que tiene que primar acá es la clínica. ¿Está bien? Entonces, la clínica es lo que debe primar para lo que es el diagnóstico. Bien, ahora pasamos a otro grupo de pruebas virales, que son las pruebas de antígenos. Estas pruebas de antígenos, a diferencia de las moleculares, solo identifican partes estructurales del virus. No se ve adentro, sino solamente de la parte externa. Principalmente la proteína spike es la que se mide. ¿Está bien? ¿Cuáles son los requisitos que debe tener esta prueba de antígeno y cuál es su indicación? Requisito indispensable es que debe cumplir con una sensibilidad y especificidad mínima. ¿Qué significa? Que no debemos usar una prueba de antígeno que no tenga menos, por lo menos del 94% de sensibilidad y de especificidad. Porque si usamos nosotros pruebas de antígenos, porque he visto pruebas de antígenos que están circulando por el país de 84, 90% de sensibilidad, esas pruebas realmente no sirven. ¿Está bien? Entonces debemos usar entonces pruebas con alta sensibilidad y alta especificidad. Siempre es bueno que ustedes, cuando van a utilizar estas pruebas, conversen con personas que conocen, que les pueden explicar la sensibilidad y especificidad, y esto está en el inserto de las pruebas, ¿no? En la resolución 905 menciona a través de su directiva que se deberían usar estas pruebas de antígeno donde no existe prueba molecular o donde la prueba molecular no es eficiente. Entonces, como ustedes saben, en todo el Perú no tenemos muchos laboratorios, es caro y encima pues los resultados se demoran a veces más de 12 horas, 24 y 72 horas. Entonces, sí podríamos usarlas nosotros acá, las pruebas de antígenos, como para poder ir nosotros acelerando con el diagnóstico y también con el tiempo, ¿no? Pero siempre estas pruebas tienen que estar siendo comparadas con las pruebas moleculares, ¿no? Si me sale positivo la prueba y entonces ya sospecho de que está infectado. Pero si me sale negativo y tiene sintomatología, deberíamos tomarle la prueba molecular, ¿no? A no ser que el clínico diga, ya sé que te inicio el tratamiento porque ya yo como médico inicio el tratamiento de COVID. Entonces, eso también es parte del manejo médico, ¿no? Y no se debería usar en lugares de baja prevalencia, ¿no? O sea, oye, pues, si el Perú ya pues estuviéramos acá ahorita quizás con una muerte, 2 muertes por día, entonces ya estamos viendo que la prevalencia está muy baja, ¿no? Entonces ya no deberíamos usar estas pruebas, porque estas pruebas ya para este tipo de personas o lugares de baja prevalencia no se deberían usar. Este es el gráfico que me va a ayudar a mí darle la utilidad a esta prueba de antígeno. Si ustedes se dan cuenta, generalmente una prueba de antígeno se identifica o te sale pues su valor a partir del primer día de la enfermedad hasta finalizando la primera semana. Personas, por ejemplo, se sacan la molecular y le sale positivo y lo hacen antígeno y le sale negativo y dicen esa prueba no sirve, ¿no? Entonces, o al revés, ¿no? Le sale la prueba de antígeno, le sale positiva y a lo mejor si la no tienen los procedimientos y le sale la molecular negativo. Y van a decir, ese antígeno está sacando cualquier cosa, ¿no? Entonces, siempre es bueno ver el control de calidad, los procedimientos, el transporte, el volumen de la muestra, las interferencias y las calibraciones.
Bueno, ahora pasamos a otro tipo de pruebas, que son las pruebas de tipo serológicas. Las pruebas serológicas son pruebas que detectan anticuerpos. Los anticuerpos, ¿qué son los anticuerpos? Los anticuerpos son la respuesta que el organismo tiene frente a un virus, frente a una bacteria, frente a cualquier organismo que nos está produciendo daño. ¿Está bien? ¿Qué significa? Que yo tengo, por ejemplo, mis policías, que vendrían a ser mis inmunoglobulinas M, y tengo los generales, que son mis inmunoglobulinas G, que salen pues a defendernos, ¿no? Si yo soy una persona pues que estoy débil, una persona desnutrida, soy una persona que tiene cáncer, anticuerpos, o sea, mis policías van a estar débiles también. Entonces hay personas que tienen el virus en el cuerpo, produjeron la enfermedad, el virus murió, pero el hospedero, en este caso nosotros, no hemos generado anticuerpos porque nuestras defensas son bien bajas. Entonces hay personas que su conversión a veces nunca existe o su conversión se puede demorar más de lo normal. Pero en promedio, la conversión, mejor dicho, la formación de los anticuerpos se da entre el día 7, 8, 9 y así sucesivamente. Esto va a variar en función a la prueba. Cuando la prueba es muy sensible, muy específica, como son las pruebas cuantitativas, generalmente te detectan en el día 7. Pero si son pruebas como las rápidas, las pruebas de inmunocromatografía que ya no se están usando mucho, pueden empezar a detectarte en el día 14. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, y ahí hubo mucha crítica, ¿por qué usaron las pruebas de antígenos desde un principio? Fue porque esto, ¿no? Porque al final la prueba de, ¿cómo se llama? La prueba de anticuerpos se detectan recién en el día 14, ¿no? O sea, mira, muchos días después aparecen las pruebas de anticuerpos. O sea, y yo les he explicado cuando hablamos de moleculares, hablamos de antígeno, que generalmente la etapa infecciosa son los primeros 7 días, ¿no? Entonces, ya, si aparece el anticuerpo el día 14, entonces lo más probable que ya ese paciente no contagie, ¿no? Eso es casi 100% seguro que no contagie a esa persona. Y sin embargo lo mandábamos 14 días de descanso médico, ¿no? Entonces esto ha llevado pues que las empresas tengan mucha gente con descansos médicos cuando no necesitaban tenerlas. Si en ese momento se hubieran trabajado con antígenos, quizás la cantidad de descansos y todo hubiera sido menor. Este gráfico, fíjense ustedes, es un gráfico que un poco, cuando lo comencé a revisar y comencé a leerlo bastante, me llevó a solucionar varias incógnitas que yo tenía en su momento, ¿no? ¿Por qué? Porque la regla es que primero salga la IgM y luego salga la IgG. Entonces, cuando uno tomaba anticuerpos, decía, IgM, uy, está contagiando, descanso 14 días. IgG, ya está quizás terminando la enfermedad, 7 días de descanso médico, ¿no? Pero la cero conversión es como se dice, primero IgM y luego IgG. Pero la identificación de esos anticuerpos en las pruebas no necesariamente son de esa manera, porque existen estudios donde la identificación muchas veces es primero de la G y luego de la M. Esto es por el tipo de prueba que se utiliza, ¿está bien? O de G y M juntas, o de M primero y luego de G. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, si alguien titula primero G, a veces decíamos, ya se sanó, y al final no se sanaba, estaba recién después de una semana, unos días más, apareciendo la M. Esto por eso sucedió en mi familia, por ejemplo, con mi papá. Mi papá desarrolló G, y luego de la semana desarrolló el M. La gran mayoría de las personas que evaluamos salen los dos, M y G. Y en algunos casos salen M y luego sale G, cuando son pacientes COVID, porque generalmente cuando sale una M en un paciente asintomático, la probabilidad de que sea un falso positivo es bien alta. Bien, ¿en qué momento o cuándo se indica la prueba de tipo serológica? Se utiliza bastante como un complemento de la prueba molecular, ¿está bien? En los países europeos, por ejemplo, no utilizan mucho la prueba serológica. Entonces, en ellos, como en el caso, por ejemplo, del futbolista Ronaldo, tuvieron que hacerse moleculares como 4 o 5 semanas consecutivas, ¿no? ¿Por qué? Porque la primera semana salió positivo, la segunda semana salía saliendo positivo, la tercera semana seguía saliendo positivo, la cuarta semana seguía saliendo positivo, y no utilizaban una prueba serológica, entonces no sabían
momento estaba desarrollando anticuerpos. Si hubieran tomado una prueba serológica quizás en la tercera semana, ya desarrolló los anticuerpos, entonces ya no infectan, ¿no? Entonces, ¿para qué seguirle sacando pruebas de tipo molecular? Por eso es que estas pruebas serológicas son pruebas complementarias. No se les debe tampoco minimizar su uso, ¿no? Nos sirven, por ejemplo, para los casos de donaciones, ¿no? Ver si este paciente, pues, es un paciente candidato a donar su plasma para pacientes que están enfermos. Cuando vengan las vacunas, la forma de medir si las vacunas han sido efectivas o no en uno, pues a través de estas pruebas de tipo serológicas, ¿no? Y también nos sirven para identificar cuánto tiempo estamos teniendo nuestros anticuerpos, porque se han hecho estudios y el promedio de tiempo que dura un anticuerpo es casi de 3 a 4, 5, 6 meses, ¿no? Más no sabemos, pero hay un buen grupo de personas que están perdiendo sus anticuerpos con el lapso de los tiempos, ¿no? Entonces, miren, la indicación clínica también tiene su indicación, estas pruebas serológicas. ¿Y cuál es su población objetivo? En los pacientes asintomáticos, ¿sí? Entonces, un paciente asintomático, ustedes tienen, por ejemplo, empresas que trabajan ahí con ustedes, o ustedes trabajan en empresas, deberían hacerle un barrido a todos, y todos los que tienen, por ejemplo, IgG y que ya pues se ha demostrado que ya han tenido su enfermedad hace 10 o 12 días, etcétera, se les debería ya mapear y no hacerle ningún tipo de prueba hasta de acá a 3 meses, ¿no? Pero los que no han tenido nada, a ellos seguir haciéndoles sus controles, su seguimiento, para de esa manera pues seguir minimizando los posibles focos de contagio, ¿no? Y evitar gastos innecesarios. Y también se debe utilizar bastante cuando las pruebas moleculares son negativas, ¿no? Si el paciente en la primera semana, la segunda, tercera semana tiene molecular negativa y molecular negativa, entonces hazle en una quinta, sexta semana la prueba serológica. Dentro de las pruebas serológicas hay varios tipos. Por ejemplo, está la rápida, que es la prueba de inmunocromatografía, está la de inmunofluorescencia, está ELISA, que es una metodología, y está la metodología de la quimioluminiscencia o CLIA, ¿no? Va en función a la calidad de la metodología. Cuanto más especializada está, estamos yendo de arriba hacia abajo. O sea, la quimioluminiscencia vendría a ser la prueba top dentro de las pruebas inmunológicas de detección de este tipo de anticuerpos. ¿Está bien? Siempre las pruebas se pueden hacer con sangre total, suero capilar. En este caso, con quimioluminiscencia solamente se puede utilizar el suero. Acá tenemos un artículo, fue un metaanálisis. Un metaanálisis es un estudio donde engloba a muchos estudios, es un multiestudio, donde hicieron una evaluación a 40 estudios, en total 29.842 evaluaciones, y donde encontraron que la prueba cuantitativa, la CLIA, tenía un 98% de resultados positivos en pacientes con COVID, y en pacientes sin COVID, igual 98% de resultados, ¿no? Entonces, así que estaban de acuerdo a lo que se estaba buscando. Entonces, comparado, por ejemplo, con la prueba rápida, que si ustedes se dan cuenta, miren acá, de 98% a 66% hay bastante diferencia, ¿no? En el tema de los resultados que se hayan tenido con pacientes COVID. Fíjense acá, este es un gráfico que nos ayuda a interpretar en qué momento más o menos comienzan a aparecer los anticuerpos. Miren, fíjense en este gráfico, en la semana 2, más o menos, depende de la metodología, comienzan a aparecer los anticuerpos. Y como yo les dije, los anticuerpos aparecen generalmente juntos, ¿no? Decayendo el M y prolongándose el G hasta pues un tiempo más o menos promedio de 3 meses. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que en la interpretación vamos a tener resultados positivos y resultados negativos, ¿no? Un resultado negativo nunca nos debe decir que no tiene la enfermedad, ¿no? Porque ya les he dicho que los pacientes a veces están débiles o no desarrollan anticuerpos de manera uno espera, ¿no? Estas pruebas también tienen que tener control de calidad, también tienen que tener sus procedimientos, se tiene que verificar su rendimiento analítico, se tiene que verificar su rendimiento clínico, ¿ya? ¿Qué significa analítico y clínico? Son metodologías de contraste entre una prueba y otra, y en contraste con la parte clínica, ¿no? Y si el paciente tiene sintomatología y la prueba me marca negativo, negativo, negativo después de tiempo, significa que esta prueba clínicamente no me está rindiendo. Y si yo lo comparo, como el INS hace sus comparaciones de las pruebas, según los lotes que ellos tienen de pruebas positivas, entonces si no hay un rendimiento adecuado, tampoco nos sirve.
interferencias, por ejemplo, ¿no? Hay personas que tienen, por ejemplo, enfermedades como están tomando antibióticos, están consumiendo dexametasona, o tienen, por ejemplo, consumiendo bastante grasa y van a sacarse su examen de sangre, entonces la grasa no permite que se realice un buen análisis, ¿no? No es que tenga enfermedad, sino que hay interferencias que evitan que el resultado sea adecuado. Y todo equipo que realiza pruebas serológicas tipo CLIA o tipo ELISA debería tener calibraciones internas y externas, ¿no? Calibraciones que puedan ser verificadas para ver sus resultados. Esto es un gráfico que nos ayuda mucho, cómo va la respuesta de anticuerpos y cómo va decayendo, ¿no? Cuando uno inicia la enfermedad, ya va desarrollando, ¿no es así? Los anticuerpos, más o menos 3 meses lo que hice y luego va cayendo, ¿no? ¿Está bien? Va cayendo la cantidad de anticuerpos, luego viene una segunda infección y el desarrollo de los anticuerpos crece rápidamente. Esto a nosotros nos ayuda un poco para ver la dinámica. Cuando los estudios de que si se va perdiendo los anticuerpos, ¿realmente la persona los pierde o es que los anticuerpos van desapareciendo, pero tenemos algo que nos pueda levantar rápidamente los anticuerpos de nuevo? Sí, existe lo que se le llama la inmunidad celular. ¿Está bien? Y la inmunidad celular generalmente está relacionada con el CD4 y CD8. O sea, si el CD4 y CD8 el CD4 tiene en su memoria de que él ya ha sido infectado del virus, por más que los anticuerpos se pierdan, cuando venga una segunda infección, rápidamente va a desencadenar los anticuerpos y la enfermedad no va a ser severa. Pero si la persona no ha llegado a tener un CD4 de memoria, entonces en ellos, cuando venga la segunda infección, quizás se demore en aparecer el anticuerpo y esto sí le podría producir una enfermedad grave o severa en su segunda infección. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se puede determinar el CD4 y CD8? Lamentablemente todavía en el Perú no existe el equipo que lo mida, pero sí ya en otros países hay, y yo supongo que próximamente estarán llegando acá esos equipos de citometría de flujo. El equipo de citometría de flujo sí hay en el Perú, pero es para detectar enfermedades hematológicas como las leucemias o los linfomas. Pero también existen kits para poder detectar el COVID, o sea, el CD4 de COVID y el CD8 de COVID. Pero esos todavía no están llegando acá, pero yo creo que próximamente llegarán para poder hacer el análisis de CD4 y CD8 y ver la verdadera inmunidad de la persona, ¿no? Y dejar pues eso de que, oye, ya pasaron 3 meses y pedí mis anticuerpos, entonces estoy otra vez en cero. Quizás no es cero, quizás CD4 y CD8 sean muy potentes y con eso ya sea suficiente, ¿no? Este gráfico que les he hecho es un gráfico un poco didáctico para poder entender finalmente cómo van las pruebas, ¿no? La prueba molecular tiene una etapa de infección y una etapa de no infección, ¿no? La prueba de antígeno también tiene una etapa donde se detecta la infección y donde no se detecta la infección. Empecemos con la molecular. Si ya les dije yo que el periodo de incubación es de 3 días, en este momento este es un silencio total. Acá no vamos a detectar nada en el periodo de incubación, ni con molecular, ni con antígeno, no hay prueba que nos pueda diagnosticar el COVID en el periodo de incubación. 3 días antes, sí, la prueba molecular me puede detectar la infección. Al inicio de la enfermedad, sí, la prueba molecular me puede detectar la infección. Y también durante la primera semana. ¿Está bien? Entonces, tenemos 3 días antes, inicio y primera semana, nos puede detectar la prueba molecular la etapa de la infección. El antígeno nos detecta la infección al inicio de la enfermedad y la primera semana. Bien, ese es el momento. Las pruebas cuantitativas, la IgM y la IgG, que aparecen generalmente juntas a partir del día 7. ¿Está bien? En las rápidas, la IgM e IgG a partir del día 14. ¿Está bien? La G permanece durante 3 meses aproximadamente o más, depende de la persona, y la G en la rápida también permanece durante 3 meses a más. Entonces, acá pueden suceder múltiples cosas, ¿no? Como por ejemplo que me ha sucedido que una persona se hizo su examen de prueba rápida, le salió positivo IgG, IgM, ¿está bien? Y luego se hizo la molecular y salió negativo. Entonces la persona viene y me llama y me dice, doctor, ¿cómo es posible
que haya salido la molecular negativa y la rápida positiva. Eso no es así, está mal su prueba, ¿no? Me dicen a mí. Entonces, pero son momentos diferentes, pues, ¿no? Son cosas diferentes. La prueba molecular mide el virus y los anticuerpos lo miden las pruebas serológicas. En la tercera semana es imposible que el virus esté, pues, todavía infectando, ¿no? La tercera semana ya no existe ya el virus, solamente existen los anticuerpos. Ahora, otro ejemplo, ¿no? Una persona se hace su prueba de antígeno y le sale positivo. Se va a hacer su molecular, ¿qué debería salirle? También positivo, porque están en la misma etapa. Pero al revés, ¿no? La persona se hace una molecular y le sale positivo, 3 días antes del inicio de la enfermedad. Y se hace el antígeno y le sale negativo. Entonces la persona dice, la molecular es una prueba muy buena, la de antígeno es mala, esa no sirve. No, no es que no sirva, sino que no es el momento que mida. O sea, la molecular siempre tiene un periodo más de medición. Pero imagínense ustedes que se tomen ambos en la segunda semana. Molecular le va a salir negativa, antígeno le sale negativa y en la cuantitativa le sale positivo. ¿Qué van a decir? Que esa prueba cuantitativa no sirve porque la molecular y el antígeno le han salido negativo. O sea, no es que no sirvan, sino que no son su momento. En la segunda semana es la semana del momento de la cuantitativa. O sea, la semana del momento de la cuantitativa es la segunda. La semana del momento del antígeno es la primera. Y de la molecular es de la primera semana y 3 días antes de la enfermedad, ¿no? Entonces, estas cosas pueden suceder. Este es un cuadrito que lo hice para que sea más didáctico y ustedes puedan entender un poco en qué momento uno debería analizar, ¿no? Bien, con eso entonces estaríamos terminando esta exposición. Quizás las preguntas, los casos que tengan, lo podemos conversar. ¿Aló? Muchísimas gracias, doctor Pablo Medialejo. Sí, efectivamente invitamos al auditorio a formular sus preguntas, que pueden hacerlo directamente por su micrófono o pueden escribirlas en el chat. Eh, Mientras tanto, doctor, yo tengo dos preguntas. Eh, Dime. bueno, usted nos ha dicho de que la IgG, la prueba rápida, más o menos se sabe que puede durar hasta 3 meses. Sí. Quiere decir que podríamos utilizar esta prueba para valorar o determinar si ha habido una segunda infección. Mira, la prueba de anticuerpos no se debería valorar para ver si es que si es que una persona está en reinfección, ¿ya? Primero para decir que es una reinfección, tendríamos que nosotros detectar que el virus que le está afectando la segunda vez es el mismo que le afectó la primera vez. Demostrar eso se tendría que demostrar genéticamente. Es un poco difícil. Segundo, ¿no? Como yo les dije, la idea no es analizar el anticuerpo. Lo que se debería analizar es la célula de memoria, la CD4. Porque si la CD4, si tú has tenido enfermedad, has tenido tu molecular positiva y tu CD4 sí te marca una carga de CD4 fuerte como para decir que has tenido enfermedad, entonces, si te vuelve a aparecer la enfermedad, entonces ya tú dices, oye, he tenido un CD4 y ahora se ha vuelto a activar mis anticuerpos, ahí también podemos estar hablando de una reinfección, ¿está bien? Pero es más que nada se debería analizar con la inmunidad de tipo celular y no con la humoral, que son los anticuerpos, ¿no? Eso quiere decir, doctor, que si tenemos la segunda ola que se habla, se va a complicar más la situación porque eh, los anticuerpos probablemente, como se comenta mucho, van a ir disminuyendo y Exacto. solo quedaría ver el tema celular. Sí, o sea, los anticuerpos van a ir disminuyendo, pero como les mostré en este gráfico de acá, la idea es que si los anticuerpos van disminuyendo y tú tienes una buena carga celular, rápidamente puedas tú desarrollar otra vez anticuerpos y evitar que la enfermedad sea severa, ¿no? Pero si tu carga celular es baja y has perdido tus anticuerpos, entonces
el desarrollo de anticuerpos en la segunda etapa va a ser sumamente lento. Eso puede llevar consigo a la severidad de la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si estamos o no estamos con el CD4, CD8 fuertes? Eso todavía no lo podemos hacer. Al menos acá en el Perú, ¿no? Pero ya en otros países se está haciendo. Muchas gracias, doctor. Mi otra pregunta era relacionada, bueno, no sé, ¿cuál es su opinión sobre la vacuna para el COVID, doctor? Que es un Mira, tema de sí, discusión permanente. mira, la vacuna para el COVID, en primer lugar que hay que ver que estas vacunas son vacunas que están llevando un proceso súper acelerado, ¿ya? Estaba viendo que existen diferentes tipos de vacunas. Hay vacunas de toxoide, hay vacunas de virus atenuado, hay vacunas, por ejemplo, de un tipo de virus. Por ejemplo, hay una vacuna china que está utilizando dos tipos de genoma de virus diferentes, las está probando las dos, ¿está bien? Hay, por ejemplo, acabo de escuchar ahorita de que Dinamarca tiene una mutación diferente de virus y están produciendo una vacuna para ese tipo de mutación. Y escuchaba, pues, como todos ustedes seguro escuchan a Elmer Huerta en la mañana, y hablaba de que se está impidiendo el ingreso de los daneses a otros países porque se ha identificado que esa mutación se ha extendido por Europa, ¿no? Que es con lo que más o menos están viendo que se podría haber iniciado la segunda ola. Entonces, si tenemos esas mutaciones de virus, entonces no sé cuán factibles serán las vacunas frente a las nuevas mutaciones, ¿no? Porque si bien es cierto, la mutación puede ser una mutación a nivel genético, o sea, a nivel de ARN, eso no nos asustaría mucho. Lo que nos asusta es de que la mutación sea a nivel de las proteínas de membrana, ¿no? Por ejemplo, que el spike sea mutado. Entonces ya no estás teniendo al virus de la misma manera como la tenías antes, ¿no? Entonces, todas estas investigaciones, todo lo que está saliendo, va a llevar a que algunas personas que se vacunan no van a desarrollar la inmunidad que uno desea. Entonces, hay que probar otras vacunas. Hay vacunas, por ejemplo, que van a llegar, creo que es me parece que es la de Pfizer, es la vacuna, esa vacuna tiene que tener una temperatura de conservación de, creo, de menos 90 grados, ¿ya? Entonces, una refrigeradora, una congeladora que te conserva a esa temperatura es sumamente cara, ¿no? O sea, ¿cuánto cuesta, no? Te costará, pues, no sé, ahorita $90,000, $80,000, ¿ya? Y el Perú tiene esa capacidad de tener ese tipo de refrigeradoras en el Perú, ¿no? O sea, para conservar estas vacunas. El Estado habrá previsto tener la parte de refrigeración para esas vacunas, habrá hecho un convenio con el laboratorio, o es que el laboratorio solo te trae las vacunas y ya tú consérvalo como quieras, ¿no? Entonces, eso no nos van a servir. Entonces, son varias cosas en las vacunas, no solamente ver la efectividad de la vacuna, sino la conservación de la vacuna, qué tipo de vacuna es, cuántas dosis de vacuna. Hay vacunas, por ejemplo, que van a ser de una dosis, y hay otras que están probando que van a ser 2 dosis, ¿no? O sea, a mitad de año y otra, a la otra mitad del año, ¿no? Entonces, realmente, de verdad, es una locura esto de las vacunas y ojalá, pues, ¿no? Que las vacunas realmente sean efectivas, ¿no? Porque si no, vamos a estar, pues, mutando, transmutando, ¿no? Y descuidando enfermedades que antes eran raras y ahora descuidándolas porque la gente, como no se vacuna, no sale a la calle, entonces, están apareciendo, ¿no? Como la difteria, ¿no? De acuerdo, doctor, con todo lo que usted nos dice, entonces creo que lo único que nos va a salvar es la inmunidad de rebaño. No sé, ¿qué opinión tiene usted, doctor, sobre eso? La verdad que lo que nos va, lo que yo creo que al final, mire, y lo peor de todo es de que no hay vacuna para niños, Ujú. ¿ya? Ningún laboratorio está haciendo vacuna para niños. Entonces, oye, ¿qué nos va a quedar? Pues seguir usando la mascarilla, lavado de manos, creo que eso se va a volver algo permanente, ¿no? En nuestra vida. No veo otra forma de que esto se pueda solucionar. Quizás el virus, como muchos virus, ¿no? De la gripe y todo, que con el tiempo han ido mutando, mutando y perdiendo esa virulencia que tenían que mataban en épocas antiguas a mucha gente, y vaya pues desapareciendo
por su tiempo, ¿no? De mutación, pero quizás aparezcan otras enfermedades, entonces uno como que va a estar siempre alerta ahora con la parte de las enfermedades, ¿no? Con las infecciones. Sin ir muy lejos, ahorita todos estamos concentrados en COVID, en difteria, pero nos estamos olvidando de las bacterias, por ejemplo, de las resistencias bacterianas, ¿no? Entonces, ese es un tema que realmente va a ser bien fregado en poco tiempo, la resistencia bacteriana. Que venga una bacteria que se introduzca en el organismo, que sea resistente a todo tipo de antibióticos y que esa persona se contagie a otra con la resistencia bacteriana y es una locura eso. ¿Mm? Muy bien, doctor, muchas gracias. Seguimos esperando alguna otra pregunta del auditorio. Sí, yo tengo una pregunta. Buenas noches. Hola, ¿qué Adelante. tal? ¿Cómo estás? Sí, en realidad tengo muchas preguntas, ¿no? Claro, Pero sí, por lo que yo estuve desempeñando salud ocupacional antes de estar en este trabajo. Miren, cuando yo estuve como en la empresa, en una empresa privada, ya. como usted decía, se le mandaba a los trabajadores a cuarentena de acuerdo al resultado que daba la prueba rápida. Ni siquiera era prueba molecular, porque la prueba molecular acá en Trujillo no los hacían a cualquiera, los hacían más que todos los que tenían síntomas, por lo menos 2 síntomas, ¿no? O 3. Pero no sé si entendí mal o bien, pero habló usted algo de que, porque hubo una resolución, ¿no? Hay una resolución, la 139, si no me equivoco, 2020, donde dice que se le manda al trabajador 14 días a cuarentena y 7 días para los que sale el resultado de IgG positivo. Esa es una de mis primeras preguntas que quisiera, no sé si entendió mal, que me aclare si se sigue manejando de acuerdo a la resolución. No, ahora incluso lo que pasa es de que cuando salió la pandemia, se mandaba 14 días a todos a su casa, cuando salía IgM, IgG con la prueba rápida y luego con la prueba, con la IgG solar, le mandaban 7 días, ¿no? Porque un tema generalmente de prevención. Esto, bueno, pues trajo consigo mucha pérdida económica, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo en un hospital COVID y en el hospital COVID nosotros, ahorita, por ejemplo, trabajamos y tenemos un régimen diferente y mandar 14 días a un trabajador era como, era una cantidad de dinero que a ese le tenías que pagar 14 días a su complemento, o sea, al que le iba a reemplazar. Entonces ya no eran 14, eran 28 días, ¿no? Y estamos hablando de que en el hospital, que somos 1.500 entre médicos, enfermeras, técnicos, teníamos por semana a veces hasta 100 trabajadores con descanso médico, ¿no? Entonces es mucho dinero que se gastó cuando realmente, como les digo yo, la prueba rápida marca realmente su máxima sensibilidad y especificidad casi en el día 14, 15 de la enfermedad, cuando ya a esas alturas la persona no tiene infección. ¿Está bien? No está infectando, no está contagiando. Entonces, y mandábamos 14 días adicionales hacia la persona. De inicio de enfermedad eran casi 30 días con su descanso que se reincorporaba a laborar, ¿no? Entonces, eso fue un mal manejo en su momento, porque se primó la identificación de anticuerpos antes que la identificación del virus, ¿no? O sea, lo que me quiere decir en conclusión es que lo que manda aquí es la infección, digo, el resultado por virus, por una prueba, no una prueba de anticuerpos, sino una prueba viral. ¿Algo Claro, así? la prueba viral. Porque si la prueba viral, por eso que incluso dicen, ¿no? La molecular, ¿no? Que debe ser. ¿Por qué? Porque la prueba viral, ¿por qué manda? Porque la prueba viral te dice si contagia o no contagia. ¿Está bien? Y si no contagia, entonces, y debería estar trabajando, ¿no? O sea, no hay posibilidad de contagio, ¿no? O sea, ya de ese lado ya deberíamos ir produciendo y evitando las pérdidas económicas que se tuvo, ¿no? Porque imagínense, por ejemplo, acá en Lima iban a los mercados y tomaban pruebas rápidas y detectaban 100 personas con prueba con IgG y el mercado lo cerraban, ¿no? Un mercado donde trabajaban 1.000 personas, por ejemplo, o 2.000 como el mercado central.
y cuarentena 14 días, ¿no? Entonces esa gente no podía trabajar. Y sin embargo, nunca se identificaba con pruebas virales para ver realmente quiénes estaban contagiando ahí, ¿no? Quiénes eran el foco de contagio para aislarlos y los demás sigan trabajando, ¿no? Sigan produciendo. O sea, eso fue el manejo que se tuvo en su momento, ¿no? Ahora se están mejorando con esta nueva resolución que ha salido, pero ya pues miren cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Pero sí nos va a servir bastante si es que hay una segunda ola, ¿no? Ok, esa era una primera pregunta. Mi segunda pregunta era referente al CD4, CD8. Bueno, cuando también tuve la oportunidad, bueno, no sé si esto, como usted dice que acá en el Perú no existe todavía no hay ese tipo de prueba, pero cuando yo he trabajado con pacientes de VIH, nosotros vemos ahí la carga viral en lo que es esto, la prueba rápida, sí sale el CD4, el CD8 y el CD8, ¿no? Sí sale para ver cuánto es la carga viral de un paciente. No sé si me estoy confundiendo con los pacientes VIH, porque hasta donde yo tengo entendido, los pacientes con VIH, la mayoría no ha desarrollado la enfermedad del COVID, según el reporte que siempre me ha dado de salud, porque como yo trabajé para la red de salud de todos los establecimientos de la IPRES, es Salud de la Libertad, entonces yo veía todo ese programa VIH y tuberculosis. Entonces nosotros sí veíamos la carga viral y con una prueba confirmatoria ya también se veía, ¿no? Si el paciente, cuánto estaba su carga viral, si bajaba menos de 200, ya era un paciente con una inmunidad baja. No sé si ese tipo de CD4 claro, CD8 se refiere. Sí, por ejemplo, carga viral para VIH lo hacemos en el hospital con Gene Expert, ¿ya? Y también lo hacíamos en neoplásica, se hace con citometría de flujo, ¿ya? Pero es para VIH, ¿no? Entonces, o sea, la metodología es VIH. Entonces, esa misma metodología de carga viral también hay para COVID, solo que el cartucho, mejor dicho, no llega al Perú, porque ahorita pues Estados Unidos está que lo coge todo, no sé, todo lo que debería venir, ellos lo están ahorita utilizando, ¿no? Incluso, por ejemplo, los antígenos, hay antígenos que no llegan al Perú, que todo Estados Unidos lo ha cogido, que son antígenos donde la especificidad y sensibilidad es casi muy parecida a la de la molecular, ¿no? Entonces no llegan, ¿no? Igual, por ejemplo, los equipos analizadores cuantitativas que llegan al Perú son chinos, pero los americanos no llegan al Perú porque todos están retenidos en Estados Unidos, ¿no? Pero la metodología es igualita a la CD4, CD8, pero esto tendría que ser de COVID. Ya. Doctor, en todo caso, en la salud ocupacional, ahora que usted dice que ha salido una nueva resolución, han variado, me imagino, los días de aislamiento por cuarentena y por... Mira, en esta resolución, por lo que he leído, no están hablando ya no se está indicando mucho el descanso médico. Es más, cuando alguien sale IgG ni siquiera quiere que lo reporten ya. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué significa? Bueno, puede ser que ya no quieren que lo reporten para que ya no haya tantos casos COVID, ¿no? Es más, en esta resolución que sale dice que ya no te habla de SIS-COVID, sino te habla del CDC, ¿no? Y el CDC solamente se reportan los casos positivos, ¿no? Entonces, como que lamentablemente hay mucha mala información, o la información a veces sale de manera no tan adecuada y no unifica, ¿no? Por ejemplo, por un lado todavía siguen utilizando el SIS-COVID para las pruebas rápidas. En el SIS-COVID no se pueden ingresar las pruebas cuantitativas, por ejemplo. No se puede registrar, por ejemplo, el antígeno, pero por otro lado, en esta del CDC puedes ingresar tu antígeno, puedes entrar serológica, pero ya no lo puedes entrar rápida porque ya no está dentro de la resolución. Entonces, como que hay la información está por todo lado, pero de manera no uniforme, ¿no? Y eso al final perjudica bastante. Porque, por ejemplo, ahorita hay una empresa que, no, yo ahorita solamente las rápidas, porque me permiten el SIS-COVID para yo generar la parte de la subvención de salud, ¿no? Para recuperar lo que están los descansos médicos. Pero con antígeno no puedo nada, ¿no?
¿Entiendes? Mm, La doc- cantidad de resultados, muchas han hecho solamente molecular, no han hecho nada de eso. Sí, te escucho. Ok, sí. No, doctor, o sea, a mí me sirvió mucho ese cuadrito que usted ha puesto el resumen al final, ¿no? Ha puesto usted ahí, ¿no? O sea, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos que ver que la prueba, o sea, en su momento sea realmente válida, Ese ¿no? cuadrito. Sí, en el cuadrito que usted puso, Ajá. cómo guiarse de la molecular, de la serológica, cuantitativa, o una prueba rápida. ¿Para qué? Para que lo ha hecho como un tipo de info didáctico. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender y la gente no piense que si, por ejemplo, en la cuantitativa salió negativo, es porque no fue en su momento oportuno que se hizo la prueba. O si salió en la rápida positivo, algo así lo ha hecho didáctico usted, ¿verdad? Sí, claro, eso es para que, porque mira, por ejemplo, en este cuadro, yo te digo esto porque a mí me llaman y me dicen y ya me reclaman, ¿no? Hasta me han insultado muchas veces porque, por ejemplo, se tomaron ellos una cuantitativa, supongamos que sea la segunda semana, ya, y le salió positivo. Y esta persona se hizo su molecular. Entonces, la segunda semana que te salga una molecular positiva, la verdad es poquísimo, poco factible, ¿ya? Porque no te va a durar, pues el virus no vive más de una semana, o sea, el virus no vive 2 semanas, ¿está bien? Entonces, pero esta persona se hizo molecular en esta segunda semana, y como en todo lado tú lees, escuchas, que la molecular, que la molecular, que la molecular, entonces el señor me dijo, ¿sabes qué? Su prueba no sirve, porque yo me he hecho la molecular, y me mencionó un laboratorio, y me dijo, en este laboratorio, y me dicen que estoy negativo, o sea, yo no tengo nada, su resultado no me sirve, porque no es verdad, yo nunca he tenido COVID. Entonces no puedes comparar, ¿no? Es no, ya, pues al final, ¿no? El señor se volvió a hacer su examen después en el mismo laboratorio que se ha hecho la molécula, le volvió a salir le salió ya positivo el anticuerpo, y me llama y me dice, me pidió disculpas, me dijo, doctor, la verdad que recién estoy entiendo, pero son cosas que en el momento la gente, bueno, tampoco tiene obligación de entender, ¿no? Pero yo creo que acá nosotros con personal de salud, médicos, o ustedes que ya han escuchado esta capacitación, sí están en capacidad de poder hacer entender a la gente de que existe un momento para las moleculares, existe un momento para los antígenos, un momento para las pruebas serológicas. Hay importancia, las pruebas serológicas son importantes, por más que les hayan ninguneado, sí son importantes, porque con estas vamos a controlar nosotros nuestra vacunación, con estas nos vamos a controlar nosotros, por ejemplo, si es que, oye, ya tienes, porque hay gente, por ejemplo, que tiene molecular positiva más de 3 semanas, ¿ya? ¿Y por qué sigue saliendo positiva más de 3 semanas? Porque es la idiosincrasia de la gente, ¿no? No todos somos iguales, pero eso no significa que siga contagiando. Pero si ha desarrollado anticuerpos, o sea que esa debe ser pues un falso positivo, ¿no? Claro, doctor, y mi última pregunta, ¿de qué depende lo que usted dijo, que algunos tienen una carga viral más alta que otros? ¿De qué depende? ¿De qué depende la carga viral? Mira, la verdad que se han hecho muchos estudios. Yo he visto estudios donde dicen que la carga viral de sintomático y asintomático es muy parecida. Hay otros estudios donde hablan que la carga del sintomático es más que el de asintomático, ¿ya? Al final la carga viral varía en sintomático y asintomático. Eso está casi demostrado. Siempre sintomático, el que tiene síntomas tiene mayor carga viral que el asintomático. La detección de la carga viral, ya esa es otra cosa. Detectar una carga viral baja es un equipo potente y robusto. ¿Está bien? Porque un equipo débil, quizás de muy baja calidad, no te va a detectar esa carga viral en una persona. ¿Está bien? Supongamos, le pongo un ejemplo, que si le pongo un número, la carga viral para que cuando ya empieza una infección es 25. Ese es el punto de corte. ¿Está bien? Entonces, pero a lo largo de los días va subiendo de 25, va subiendo 50, 150, 200, a 300. Cuando es 300 es una carga alta. El equipo que te detecta 25, ese es el mejor equipo. El equipo que te detecta 300, ya pues es un equipo que detecta, ¿no? Pero no es que sea un buen equipo. ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos varios equipos en el mercado. Tenemos los chinitos, tenemos los alemanes, tenemos los equipos nacionales, ¿no? Entonces, no todo lo que brilla es oro.
¿sí? Entonces, la propaganda puede ser muy buena, pero no es que sea muy efectiva. Ok, doctor, entendí. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Vamos a darle la oportunidad a Verónica Ramírez, que tiene 2 consultas. Adelante, Verónica Ramírez. Hola, Verónica, ¿qué tal? Verónica, ¿se encuentra? Aló, ¿me escucha? Buenas noches. ¿Qué tal, Sí, Verónica? sí, ¿Cómo estás? adelante. Gracias, doctor Florian. Muy buenas noches, doctor Melgarejo. Mire, tenía una consulta entre si es que es un mito o es verdad respecto a las pruebas serológicas cualitativas. Llegan a veces clientes que dice, por favor, yo quisiera que se tome con la técnica o suero o sangre total. Hay un mito, ¿verdad? No lo sé. Dicen de que del suero es más acertado el resultado que de sangre total que viene a ser del dedo. ¿Me podría decir usted si es que esto es Sí, mira, cierto? la sangre, primero la de la sangre del dedo es sangre capilar, ¿ya? La Ujú. sangre total cuando uno saca sangre, esa es la sangre total. O sea, cuando uno saca sangre de la vena, es una sangre venosa, pero es una sangre total, porque está todo la sangre. Ah, ya, Esa perfecto. sangre, una la mete a una centrífuga, ¿ya? Y la centrífuga, con tanto giro que hay, te saca un sobrenadante de color amarillito. Ese es el suero. ¿Está bien? Este Correcto. suerito, que es como un concentrado, se analiza y ese sí tiene bastante fidelidad para un análisis, ¿ya? Porque es el concentrado. Ok. Porque de la sangre total yo no tengo el concentrado, lo tengo diluido. Entonces lo centrifugo, consigo el suero, ¿ya? Y ese suerito lo analizo, ahí es como si estuviera analizando algo bien concentrado. En el capilar, lo que uno consigue es una sangre de poca calidad, o sea, es una sangre no muy buena, no muy adecuada. Por eso que al final, cuando se opta por la forma de la toma, yo sugeriría siempre que traten de que sea suero, ¿ya? Y mucha gente Ya, me dice, doctor, si es suero, mejor yo le hago una cuantitativa. Ah, ya, pues, mejor la cuantitativa, porque el suero lo claro, metes al cuantitativo y ya tienes tu resultado. claro. Ahora, muchas gracias, doctor Melgarejo. Me aclaró la duda. Ahora, tengo otro caso. Pacientes que por motivo de trabajo tienen que hacer su control de pruebas. Tenemos la prueba serológica técnica CLIA y cada 15 días se hace este paciente, digamos, Juan Pérez, se hace este paciente cada 15 días la prueba y siempre sale negativo IgM, después de que ya ha tenido todo el proceso anteriormente, y ahora el IgG varía de semana a semana, sube o baja o vuelve a subir y luego vuelve a subir y el paciente está entre, ¿qué tengo? ¿No? ¿Qué me pasa? Y él es asintomático total, desde que inició Pero, por ejemplo, tus valores, ¿cuánto tiene de CLIA? en 15.4, Ya, 12.3, porque incluso ya, tenemos la estadística, ¿no? Tenemos las barras de ascendencia, entonces nosotros ya. tenemos que verificar una reversión, ¿no? Claro. Mira, en este caso, normalmente existe lo que se le llama existe un rango, ya un estándar. Ujú. Cuando la pruebas, es como la glucosa, ¿no? De un ser humano. Cuando yo te tomo la glucosa ahorita, tienes 68, más tarde tienes 70, después tienes 69. Entonces, es un margen, un estándar. La idea es de que se maneje bajo ese estándar, ¿no? O sea, más o menos, por ejemplo, puede ser 2. Si es que, por ejemplo, tuvo 17, al día siguiente 16, luego puede 16, 15, 17, entonces esté manejándose bajo un estándar y no habría ni un problema. El tema está que, por ejemplo, que hoy día estén a 15, mañana haya 10, pasado 8 y luego otra vez 15, ¿no? Eso como que está raro, ¿no? ¿Y Sí, por qué estaría raro? Porque, como yo les dije, el control de calidad del equipo, hay que ver la calibración del equipo, porque capaz el equipo no está bien calibrado y entonces nos está dando resultados no tan adecuados, ¿no?
Entonces, siempre cuando se va a hacer el análisis, se recomienda, si tú quieres hacer seguimiento, hazte con el mismo equipo, en el mismo laboratorio, generalmente a la misma hora del día, para que todo sea casi uniforme, ¿no? Y siempre pidiendo al laboratorio donde tú te estás haciendo tus controles, porque es un control periódico, si te puede ajustar los registros de calibración del día, porque estos equipos se tienen que calibrar todos los días. Claro, ¿Ya? excelente, Todos los días. excelente, doctor. Ajá. Doctor, la última pregunta que tengo. Sí. Por ejemplo, hay mucho desconocimiento para la vigilancia ocupacional. Las empresas están a cargo a veces del prevencionista o del jefe de seguridad, ¿no? Y sabemos que el criterio no es el mismo que de un médico. Entonces, ellos ven reactivo IgG a la prueba serológica inmunocromatografía y dicen, no, está positivo, no puede ingresar, pero no toman en cuenta el correlacionar con los datos clínicos, si es que ya tuvo pruebas anteriores. Entonces, es posible que nosotros podríamos determinar un alta médica apoyado con unos exámenes Sí, complementarios como hemograma y PCR reactiva, proteína sí. reactiva. Mira, por ejemplo, en primer lugar, fíjense en este cuadro que está acá, ¿no? Yo les pongo IgG. Entonces, nunca una persona que esté en la tercera semana contagia, ni la segunda. ¿Está bien? Entonces, Excelente. Ujú, solamente la primera semana es la semana del contagio por molecular o por antígeno. Entonces, si tiene IgG cuarta semana, oye, ya pues no, estamos haciendo un abuso estamos dando más importancia al examen auxiliar que a la clínica. Entonces, yo por ejemplo he dado altas médicas a gente con IgG, IgM, les he hecho una alta médica, les hice su esquema, le puse paciente con IgM, IgG, ya es un paciente más de 12 semanas de enfermedad, no contagia y ya, ¿no? Entonces, deberían hacer una alta médica para evitar esto que estén pues prolongando a las personas con sus ingresos, ¿no? Por ejemplo, mira, yo en el hospital donde yo trabajo vamos a iniciar ya las consultas externas, ¿está bien? ya. Y la consulta externa ya no vamos a hacer nosotros con pruebas serológicas, sino con anticuerpos, con antígenos, ¿está bien? Ah, ya. Entonces, van a pasar como el Estado, vamos a recibir lotes seguros de antígenos gratis. Entonces vamos a hacer el antígeno, si es negativo, pasa a su cirugía o pasa a su parto, ¿no? Si es negativo, si es positivo, pasa ya al área COVID, donde va a ser atendido por médicos COVID, ¿no? Vamos a diferenciar entre el hospital, entre área COVID y no COVID, ¿no? Para tratar de atender a la población. Excelente, excelente. Y para apoyarnos en esta evaluación que nosotros estamos haciendo o determinar el alta médica y los supervisores de seguridad que son los que reciben o Ya, permiten el tienes que ingreso, apoyarte, ¿hay alguna resolución sí, ministerial? claro, tienes que apoyarte en esta resolución, ¿ya? La resolución es la última que ha salido, la 905, donde te dan un flujograma, ¿no? Miren lo que te dice el flujograma, ¿ya? Ya, Solamente perfecto. sospechoso, ¿no? Inicio de síntomas, más de 7 días, con prueba serológica, caso confirmado, ¿no? Pero te dan la opción de que es el criterio médico. O sea, hay un Listo, criterio médico, ¿no? Entonces ya tú tienes criterio médico donde tú puedes decir, no, ya no se le hace una segunda prueba suficiente con esta, ya yo doy el alta médica, ¿no? Ya, yo no le pido, ya está confirmado el caso, pero es un caso de inicio de más de 7 días, ¿ya? perfecto. Entonces, un caso confirmado de más de 7 días, donde ya tú no le indicas una segunda prueba y le haces el alta médica, ¿no? Porque Listo, los 7 días es etapa de infección. excelente. Muchas gracias, ¿Ah? doctor Melgarejo. Buenas noches. Gracias. Bueno, hay varias preguntas todavía, doctor. Ya. Eh, Ana Gabriel nos pregunta, quisiera saber qué es me imagino que se refiere al CDC. No sé si, doctor, Ah, usted sí, sí. la respuesta o lo hacemos nosotros. Sí, sí, adelante, doctor. Ah, el CDC. Sí, se refiere al CDC porque Eh, he puesto CBC, sí, debe ¿o ser no? el CDC. Claro. Sí, el CDC es el Centro
acá tenemos un centro de enfermedades, ¿no? Es como en Vigilancia y Estados Unidos, control. en inglés, ¿no? De enfermedades y controles, ¿no? Del Center Design and Control, algo así en inglés, ¿no? El CDC. Ajá. ¿Ya? Vigilancia y control de enfermedad. Ajá, entonces el CDC es acá pues en esta resolución menciona que las fichas de identificación y monitoreo de contactos están disponibles en el CDC, ¿no? Entonces hay un registro donde uno debería ingresar los datos de los exámenes, el anexo 1 de los casos positivos, ¿no? Entonces, antígenos ya lo podemos ingresar al CDC, ¿no? Todavía SysCovid no ingresa antígenos, pero ya al ingresar al CDC ya estás registrando tus casos de enfermedades con antígeno, ¿no? Porque en la ficha está, mira, acá está la ficha, ¿no? La ficha 1 de investigación clínico-epidemiológica, en la parte de laboratorio está, ¿no? Prueba molecular, antígeno o serológica, que es lo que tú estás detectando, positivo o negativo, la fecha de resultado, y esta ficha es la que la colocas en el CDC, ¿no? Sí, ya doctor, ahí también Araceli Judith Méndez nos dice si en los casos de las pruebas serológicas hay pacientes que salen positivos a los 2 anticuerpos con 3 a 4 meses. Los dos así. Hay artículos donde mencionan de que la IgM se puede prolongar 48 días, ¿no? Entonces hay gente que va a tener pues IgM 48 días, ¿no? Entonces eso no significa que están infectando, nada, ¿no? Ya estas personas, como dijo la doctora, tendrían que darle su alta epidemiológica, ¿no? Ya no, ¿para qué lo vamos a estar prolongando su estancia? Es más, ya ni deberían hacerse pruebas en 3 meses siguientes, ¿no? Laura Fanny Muñoz nos dice, ¿qué opinión tiene respecto a las pruebas rápidas que se han adquirido a través del gobierno para diagnosticar a las personas con COVID-19? ¿Cree Mira, usted que ha sido eficaz? mira, yo trabajo en un hospital COVID, el Hospital de Emergencias Sí, de Villa doctor. Salvador, Ahí y está soy jefe del laboratorio, y y mira, yo les comento de que como también soy ocupacional, entonces el hospital se había quedado sin medio ocupacional, entonces me llamaron para asesorarlos. Entonces yo lo que hice fue primero separar, ¿no? A los sintomáticos con moleculares y a los asintomáticos con rápidas. Y las pruebas que nos daba el Estado eran pruebas, al principio eran malísimas, las primeras que llegaron, pero las últimas que tenemos son coreanas y son muy buenas, ¿ya? O sea, tienen muy, muy buen resultado. Entonces, y lo hemos manejado así, ¿ah? Y la verdad que hemos manejado muy bien porque ahorita, en su momento teníamos 150 por semana de descansos médicos y ahora pues ya no tenemos muchos, ¿no? Entonces, descansos médicos sí tenemos 2 o 3 por semana. Y lamentablemente, bueno, falleció un solo médico, pero no fue tanto porque no se manejó en el hospital, sino porque se manejó en otro hospital. Pero si no fuera por el doctor, nosotros no, solamente hemos tenido 2 pacientes entubados, ¿no? Dos personales de salud, y todos se han llevado muy bien, ¿no? Y lo hemos podido manejar con pruebas rápidas del Estado, ¿no? Porque el Estado nos proporcionaba las pruebas. Entonces, la verdad que sí hemos tenido suerte de tener buenas pruebas con el Estado. Al principio sí malísimas, porque había unas pruebas que nos marcaban cualquier cosa, pero las últimas que tenemos, las coreanas, sí son muy buenas. Uh-huh. Gracias, doctor, gracias. Entonces, para Carmen Arce Mercedes, le damos la palabra, porque tiene 2 preguntas. Adelante, Carmen Arce Mercedes. Sí, doctor, gracias. Sí, bueno, doctor, Garejo, buenas noches. Mi pregunta o comentario sí va más que nada para Sí, le escucho. Sí, le escucho. Hola. Sí, acá le escucho. Bueno, en realidad, claro, ¿no? O sea, yo también trabajo para una IPRES de MINSA y el Estado nos proporcionó pues pruebas rápidas. De igual manera se pudo manejar, ahora nuestros casos en octubre no tenemos ninguno, en noviembre 1 solamente, entonces sí hemos podido más o menos manejar. Mi pregunta era ahora, con esta nueva resolución
que ha ingresado, que es para la vigilancia epidemiológica. Obviamente para los casos sintomáticos siempre ha sido el GOL o la mejor opción usar PCR, ¿no? Ahora que que se esté ingresando a través del gobierno las de antígeno, que son similares, o sea, similares para hacer lo que es el diagnóstico, pero no similares en costos, ¿no? Más o menos para una IPRES pública se maneja el tema de presupuestos. Entonces, eh, genial que tengamos la disponibilidad de las pruebas de antígeno, ¿no? Pero, por ejemplo, si una IPRES tiene esta dificultad, me imagino que nos va a llegar antígeno. Vamos a seleccionar para pacientes sintomáticos, pero para nuestra vigilancia, que ya nosotros estábamos haciendo cada 2 semanas, porque tenemos a personal médico asistencial, estamos trabajando con pacientes COVID, para poder seguir haciendo nuestra vigilancia, porque la resolución, la 4481, ha variado en nada, yo imagino que luego irá a variar. ¿Cuáles son las mejores pruebas de antígenos que podríamos adquirir? Esa sería mi pregunta. Y la otra pregunta es que si podemos continuar usando las pruebas serológicas, porque como Estado tenemos que hacer el intento de la adquisición de pruebas serológicas, ¿no? Sí, mira, te comento que la de antígeno, bueno, ahorita con el cambio de gobierno va a demorar un poco en su entrega, ya, pero ya están en el catálogo del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, y ya lo puedes conseguir con código SIGA. Ya tiene código SIGA, las antígenos. ¿Ya? Entonces, yo como soy encargado del laboratorio, entonces yo he solicitado una compra de 200 unidades para ir avanzando, ¿ya? A través de la compra de una menor cuantía que hemos solicitado con el hospital para los antígenos. Si ya estamos comprando antígenos, ya supongo que después nos llegarán las del Estado. Pero en el tema de serológicas, vamos a seguir trabajando con las pruebas rápidas porque tenemos 11.000 pruebas en almacén, ¿ya? Entonces, no vamos a desechar esas 11.000 porque sí nos sirven, pero lo vamos a tener que seguir utilizando. Para el trabajador de salud, ¿no? Pero para los pacientes hospitalizados, sí estamos adquiriendo un equipo CLIA, o sea, por un tema de sesión de uso, entonces vamos a trabajar con CLIA en el hospital, ¿no? Y también, bueno, con el INS que nos van a dar la molecular rápida y la LAMP, ¿no? Para poder manejarlo ya. ¿Cuáles serían las específicas, la mejor, si yo tengo que pedir ya mis pruebas antígenos para poder comprar antes que nos llegue del Estado, ¿cuáles serían las mejores o las mejores especificaciones? No sé si nos podría alcanzar. Sí, mira, las especificaciones técnicas que tengan más de 94% de sensibilidad y especificidad, que tengan la posibilidad de tener la doble toma, nasofaringia y orofaringia, ya, 3, de que sea de inmunocromatografía, no compres la prueba de fluorescencia. ¿Por qué? Porque la fluorescencia puede ser un poquito mejor, pero es más tedioso, ¿no? Entonces, vas a tener que estar metiendo un cassette cada cierto tiempo y a veces el equipo se malogra. Entonces, mejor que sea de inmunocromatografía, 94% sensibilidad y especificidad para arriba, que tenga doble forma de toma, ¿no? Y las otras son características generales, ¿no? Temperatura, nacionalidad, no te fíes mucho porque la nacionalidad, a veces coreanas no son tan buenas como algunas chinas, ¿no? Entonces, alemanas a veces son malas, ¿no? Entonces, no te fíes mucho por la nacionalidad. Ah, ya, listo, doctor. ¿Y estas pruebas podemos hacerlas en un ambiente que... No, tiene que ser un ambiente, acuérdense que hay otra cosa, si pueden pruebas de antígenos con que el hisopo tenga inactivador de virus, sería mejor. ¿Por qué? Porque si no tiene inactivador de virus, los aerosoles están flotando por el ambiente. Ese ambiente debería ser un ambiente ventilado y un ambiente alejado de las tomas de muestra de sangre, ¿no? Nosotros normalmente en el hospital lo tenemos con una carpa en el patio, ¿no? Con el colegio de tecnólogos, si tienen tecnólogos, pueden solicitar, están regalando cabinas para tomar hisopados, ¿no? Ah, sí, el colegio de tecnólogos. Sí. Por eso nos han regalado una cabina para toma de hisopados. Ah, doctor, dígame, estas son,
¿Se usan máquinas especiales ¿Cómo? para la toma? No. ¿Se usa alguna máquina especial para procesar la toma? No, es No. solamente el hisopado, se agarra el líquido que se saca el moquito, se le introduce Ya, sí. a un vial y, ya, y Ya. luego se le echa, se le echa el buffer y se introduce al cassette y ya el resultado está en media hora. Ya. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Muy bien, doctor Pablo Melgarejo. Créame que cuando el doctor Raúl Gomero me escribió y me dijo, te voy a poner en conexión con el doctor Pablo Melgarejo, que él es una eminencia en el tema. Agradecerle también al doctor Raúl Gomero, somos muy amigos de hace años y estamos trabajando en el tema de salud ocupacional desde mucho tiempo. Doctor Gracias. Pablo Melgarejo, ¿qué le puedo decir? Muchísimas gracias por su brillante exposición, muy profunda, muy completa, con un fundamento científico que, bueno, creemos que el auditorio está sumamente complacido con Gracias, las Domínguez. preguntas y respuestas que han habido. Y a nombre de la Gerencia Regional de Salud, La Libertad, doctor Melgarejo, nuestro agradecimiento. Y Gracias, a usted. esperamos que no sea la última vez, doctor, de poder No, comunicar. claro, cualquier cosa estamos a su disposición y bueno, pues no, de agradecerles a ustedes la oportunidad que me dan. Bueno, particularmente a mí me gusta siempre transmitir la información, ¿no? A veces y voy aprendiendo cosas también nuevas y gracias, Marina, a todos por la oportunidad, ¿no? Gracias, doctor. Muy bien, Gracias. estimados amigas y amigos, compañeros de trabajo y todo el público en general. No nos olvidemos que la próxima semana también vamos a continuar con el curso. La próxima semana igual va a haber una ponencia sobre vacunas COVID y también estaremos hablando sobre los servicios de seguridad y salud, cuáles son los requisitos de categorización y acreditación. Buenas noches con todos ustedes y no nos olvidemos de conectarnos la siguiente semana. Hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. Gracias a ustedes, gracias. Lo máximo, doctor Florian. Muchísimas gracias. A ustedes también, a ustedes también. Muchísimas gracias.